Muy buenos días, la mañana de hoy estaremos hablando sobre el cobre. Mi equipo está conformado por Yesimar Pedra, Luis Bolívar, Jesús Escalona y mi persona Héctor Pérez. El cobre es un elemento químico de aspecto rojizo metálico con número atómico 29 y esa es su posición en la tabla periódica. Su símbolo es Cu y pertenece al grupo de metales de transición. El cobre se encuentra en el grupo de elementos químicos que pertenece a aquellos que se encuentran situados en la parte central de la tabla periódica, concretamente en el bloque D. Su estado natural es de forma sólida, es diamagnético. El punto de fusión del cobre es de 1357,77 grados Kelvin o de 1085,62 grados Celsius. El punto de ebullición del cobre es de 3200 grados Kelvin o de 2927,85 grados Celsius. En cuanto a sus propiedades, es un buen conductor eléctrico, es un buen conductor térmico, resiste a la corrosión y oxidación, antibacteriano, se une al ático. Reseña histórica. El cobre, del latín cuprum, y del griego Kipros, perteneciente a Chipre, cuyo símbolo es Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de transición de color cobrizo, es decir, rojizo anaranjado de brillo metálico que, junto con la plata, el oro y el roentgenio, forma parte de la llamada familia del cobre. Se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad, el segundo después de la plata, gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad. Se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros elementos eléctricos y componentes electrónicos. Primer objeto fue encontrado en el norte de Irak 8700 años antes de Cristo. El origen del cobre fue descubierto en la antigüedad por el ser humano prehistórico. Sin embargo, se le atribuye a Michael Faraday el descubrimiento de la propiedad más útil del cobre, su utilidad como conductor eléctrico. Y su aparición en Asia y Europa fue muy resaltante debido a que se sustituyó la realización de utensilios de madera a la realización de herramientas y utensilios con cobre. Uso industrial. De los cientos de compuestos de cobre, solo unos cuantos son fabricados de manera industrial en gran escala. El más importante es el sulfato de cobre 2, pentahidratado o azul de vitriolo, CuSO4, 5H2O. Otros incluyen la mezcla de Bourdieu, 3-hidróxido de cobre, 2 de cobre, SO4. Verde de París, un complejo de metaarsenito y acetato de cobre, cianuro cuproso, CuCN, óxido cuproso, Cu2O, cloruro cúprico, CuCl2, óxido cúprico, CuO, carbonato básico cúprico, nafenato de cobre. El agente más ampliamente utilizado en la prevención de la putrefacción de la madera, telas, cuerdas y redes de pesca. Las principales aplicaciones de los compuestos de cobre las encontramos en la agricultura, en especial como fungicidas e insecticidas, como pigmentos, en soluciones galvanoplásticas, en celdas primarias, como mordentes en teñido y como catalizadores. Como podemos apreciar en las imágenes, algunos de los materiales en la industria de construcción son el cableado, tuberías de agua y gas, sistemas térmicos, techos, estructuras, generación de energía, en la industria agrícola, fabricación de fertilizantes y componentes en general destinados a la agricultura,
En la industria de telecomunicaciones, procesadores, equipos electrónicos, cables de cargadores, cables de red, etc. En la industria automotriz también tenemos motores, bobinas, sistemas electrónicos y eléctricos de los vehículos, aviones y barcos. El proceso de extracción del cobre. El proceso de extracción del cobre puede hacerse de forma subterránea o a tajo abierto, es decir, extracción expuesta. En esta fase se suele realizar el minado, tras lo cual las piedras se trasladan a la planta donde son procesadas. El procesamiento. El procesamiento del cobre en las rocas que se ha obtenido en la fase de extracción deben reducir su tamaño para poder liberar las partículas metálicas que contienen. Esto se realiza en las plantas concentradoras a través de los métodos físicos y químicos de separación de los metales. Los pasos del procesamiento del cobre son la molienda, donde el mineral se mezcla con agua para ser procesado en los molinos hasta hacerse polvo. La flotación, la cual permite separar los sulfurados del cobre. Y finalmente la lixiviación, que se emplea un método de solución ácida a través de agua y ácido sulfúrico que permite separar el óxido y obtener los cátodos de cobre. La fundición. La parte del cobre, el empleo donde en la formación de los cátodos se somete a altas temperaturas. El objetivo es eliminar impurezas y formar ánodos de cobre. Finalmente, la refinación electrolítica. Es el último paso en la refinación, gracias a que las celdas electrolíticas mejoran la pureza del cobre. El proceso productivo del cobre post-coronavirus. En el contexto actual, las actividades mineras se habían detenido producto de la pandemia por el coronavirus. No obstante, la fase 1 de la reactivación económica se han vuelto a ser permitidas, es decir, entre ellas cabe la minería. Para poder ejercer en las minerías el trabajo de extracción de cobre y otros metales, es necesario cumplir con el protocolo sanitario establecido por las entidades gubernamentales, dependiendo de la zona, región y cantidad de infectados en que se encuentren, el cual ha sido modificada a causa de la pandemia. Estas son algunas de las nuevas medidas que se deben tomar en cuenta. Los trabajadores de la mina se encuentran en un llamado grupo de riesgo. Debe preferir asignarse tareas remotas. Eso si no es posible, aquellos deben formar una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. 2. La empresa minera debe crear un plan para la prevención y control de la enfermedad, el cual debe ser aprobado por el Comité de Seguridad, Salud y Trabajo. El plan debe ser remitido al MINEM y al MINSA. La minería debe asignar a un profesional del sector de la salud o servicios de seguridad de salud como responsable de seguridad y salud en el trabajo. Y el personal debe pasar por un tamizaje para prevenir ingresos de trabajadores infectados o bajo sospecha de infección. El monitoreo debe ser constante para evitar brotes o notificar a las autoridades competentes, así como hacer el seguimiento del caso hasta el alta del paciente. Siguiendo estos pasos, se determina los impactos ambientales pueden ser significativamente minimizados a través de la aplicación de las mejoras tecnológicas ambientales que permitan el adecuado proyecto y procesamiento, construcción, operación y disminución de la toxicidad de las instalaciones, así como la práctica para el cierre definitivo y la rehabilitación de todas las áreas una vez explotadas. Dentro de las normas se establecen las especificaciones, identificar la peligrosidad del residuo, así como los requisitos de protección ambiental, caracterización, sitio, proyecto, construcción, operación y cierre de los sistemas de procesamiento del cobre. Para este caso, en Venezuela, el decreto número 2782 en la Gaceta Oficial 41122 para la fecha de 27 de marzo de 2017, donde se declara
como elemento estratégico para su exploración y explotación del cobre, por lo cual queda sujeto al régimen previsto en el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de Reserva del Estado de las actividades de exploración, explotación de oro y demás minerales estratégicos. Por su parte, a tomar en cuenta en otras actividades internacionales, la norma oficial mexicana NOM 001 de Sermanat en el año 1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, siendo este uno de los primeros publicados para ese año, así como su aclaración publicada el 30 de abril del mismo año. Asimismo, este establece que los métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire, ambiente y el procedimiento de la calibración de los equipos de medición, la protección ambiental de flora y fauna silvestre, criterios de determinar las concentraciones de remediación sobre los suelos contaminados y finalmente la conservación de recursos y análisis del agua. Normas de seguridad ambientales del cobre. En este caso, es valioso expresar que la minería suele ser reconocida por su gran aporte a la economía de las regiones, pero a su vez es destacada por el alto índice de accidentalidad y enfermedades laborales que en esta actividad acarrean los trabajadores, es decir, los mineros, así como el impacto ambiental que éste genera, por lo cual es necesario describir las acciones que han venido adoptando los gobiernos, las empresas y los mineros frente a esta delicada situación. Hablar de las condiciones de seguridad de trabajo hoy en día se ha convertido en un baluarte empresarial de gran importancia, debido a que las implicaciones de estas pueden tener las industrias. Al respecto, explican cómo las condiciones de trabajo refieren básicamente a una variable de clima laboral en la cual existe una percepción generalizada con respecto a los aspectos de seguridad en la empresa que pueden servir como referente para desarrollar una conducta segura por parte de los trabajadores, la cual sobrepercepción acarrea la prima a los empleadores. A su vez, existen normas que establecen las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera, en las zonas agrícolas, ganaderas y en la zona con climas secos y templados, donde se desarrolla la vegetación del matorral, xerófilo, bosque tropical, caducifolio, bosques coníferas y encinas. La lixiviación de los materiales es uno de los métodos donde se utiliza la extracción mineral del cobre, es decir, se necesita un gran caudal de agua. Los aspectos de control ambiental a considerar en la operación de un sistema de lixiviación se asocian con el potencial de generación de drenaje ácido y la movilidad de materiales del mineral lixiviado, en este caso el cobre, así como la pérdida de estabilidad de la pila. A nivel internacional son reconocidos los efectos ambientales que se pueden generar en este proceso debido al inadecuado manejo de este tipo de beneficios de los minerales. Podemos observar acá, en el siguiente proceso de extracción que ellos proponen, que es bastante parecido al proceso de extracción convencional. Lo único es que, bueno, agregan otros pasos acá, porque su meta como empresa es obtener un cobre 99,99% puro. Entonces ellos agregan acá una serie de procesos que contribuyen a que el cobre sea más puro. Pero lo realmente innovador o distinto en este proceso, lo que marca la diferencia, es el principio y el final del mismo. Podemos ver que en el principio tenemos la exploración. Yo siento que es bastante importante este punto, o no saltarnos esta parte, porque en muchas ocasiones se excavan zonas sin tener la certeza de que allí hay cobre. Entonces, excavar una zona, movilizar a toda esa gente, utilizar o destinar todos los insumos que se usan para esa actividad, para luego no conseguir lo que tú deseas, es perder, evidentemente. Entonces, si tú exploras la zona, estudias el lugar y tal, y te das cuenta si hay o no hay cobre,
te va a permitir no hacer una excavación innecesaria, lo cual va a ser beneficioso para ti como empresa porque te vas a ahorrar recursos humanos, materiales, financieros. Y en el caso de que sí exista cobre en ese lugar, pues va a valer la pena invertir todo ese material y todos esos recursos en la extracción del material. Ellos toman como punto de partida dos ejes, que son la sustentabilidad y la innovación. La sustentabilidad está asociada a generar ganancias y beneficios a la empresa, siempre tratando de impactar de la menor manera posible al ambiente y a las personas que en él habitan. Y la innovación, que está asociada a la mejora continua de los procesos industriales haciendo uso de la tecnología.